A mis 70 años, no pensaba que volvería a trabajar, y mucho menos como niñera. Mis huesos no eran los de antes, mi energía ya no servía para correr detrás de niños inquietos. Pero la necesidad y el silencio de mi casa me empujaron a aceptar aquella oferta. Una agencia me había contactado. Buscaban a alguien con experiencia, confiable, discreta. Una mujer mayor, decían, podía ofrecer algo que las jóvenes no: paciencia, ternura, compromiso. Yo no tenía nada que perder, así que acepté. La primera vez que crucé la reja de hierro forjado de aquella mansión sentí que entraba en otro mundo. La fachada era impecable, blanca, con columnas en la entrada y un jardín perfectamente simétrico. Todo estaba medido, sin una flor fuera de lugar. Me recibió una asistente con uniforme negro y sonrisa vacía. Me condujo por un pasillo silencioso y brillante, donde el eco de nuestros pasos parecía mal visto. Me presentaron a los señores de la casa, Ignacio y Clara. Él era un hombre de gesto frío, mandíbula apretada, camisa siempre planchada. Ella tenía la dulzura superficial de quien está acostumbrada a sonreír sin sentirlo. No hablaban mucho. Explicaron las rutinas, los horarios, lo que esperaban de mí. Nada fuera de lo común. Me preguntaron por mi salud, mi experiencia, mis referencias. Todo fue correcto, pero distante. Me sentía observada más que bienvenida. Yo asentía en silencio. No era la primera vez que trabajaba en casas ajenas. Sabía que los ricos no entregan confianza. La compran y la vigilan. Y entonces apareció la niña. Entró corriendo al salón, con un vestido celeste y una risa que rompió el hielo del ambiente. Tenía 6 años, cabello castaño claro, piel clara, ojos grandes y oscuros. Me detuve. Me agarré al respaldo de una silla. Sentí un golpe en el pecho, como si el aire se hubiera ido de repente. Me quedé mirándola sin poder moverme. Ella se acercó y me miró, con esa mezcla de curiosidad y dulzura que solo tienen los niños. Me dijo hola, abuela, sin saber por qué. No era su abuela, claro, pero lo dijo como si algo en ella también lo supiera. Mi corazón latía con fuerza. No era solo que me recordara a mi hija. Era más que un parecido. Era su expresión, su sonrisa torcida, el mismo lunar junto al labio, el mismo modo de fruncir la nariz. Era imposible, me decía a mí misma. Mi nieta había muerto. O eso me habían dicho. Pero ahí estaba esa niña, viva, frente a mí, tan real que me dolía la garganta de contener el llanto. No dije nada. No podía decir nada. No era el momento. Me limité a sonreír y a tomarle la mano cuando ella me la ofreció. Sentí su piel tibia, la fuerza de su pequeña palma apretando la mía con confianza instantánea. Me dijo su nombre, Martina. Y ese nombre me rompió por dentro, porque mi hija siempre había dicho que si tenía una niña la llamaría así. Durante los días siguientes, me dediqué a cumplir con mi trabajo. Despertarla, vestirla, preparar su desayuno, acompañarla a clases particulares, leerle cuentos, cuidar que se lavara los dientes, contarle historias antes de dormir. Hacía todo eso con una mezcla de ternura y angustia. Era imposible no quererla. Y era imposible no sentir que algo no estaba bien. Cada noche, cuando me acostaba en la pequeña habitación que me habían asignado en la planta de servicio, repasaba cada gesto, cada palabra, cada recuerdo que me traía esa niña. Sentía que estaba reviviendo algo que había perdido hacía mucho tiempo. Algo que me habían arrancado. Pero no decía nada. Solo miraba y recordaba. Los señores de la casa eran amables, en apariencia. No dedicaban mucho tiempo a Martina. La veían en las comidas y poco más. Se marchaban temprano, regresaban tarde. Ella no parecía afectada por eso. Era una niña alegre, creativa, llena de preguntas y sueños. Me hablaba de sus dibujos, de los cuentos que inventaba, de los monstruos imaginarios que vivían bajo la cama. Yo la escuchaba con atención. La cuidaba como si fuera mía. Porque en el fondo, empezaba a creer que tal vez sí lo era. Había algo que no podía sacarme de la cabeza. Cuando mi hija,
Laura dio a luz, los médicos nos dijeron que la bebé había muerto durante el parto. Nunca nos dejaron verla. No hubo entierro, ni cuerpo, ni explicación clara. Solo un papel firmado, unas palabras frías y la promesa de que había sido una tragedia inevitable. Laura nunca habló mucho de eso. Al principio lloró, luego se encerró en sí misma, y con el tiempo se volvió alguien que ya no reconocía. Su relación conmigo se fue apagando. Nos veíamos poco, y cuando lo hacíamos, era como hablar con una extraña. Esa niña, Martina, tenía 6 años. La misma edad que tendría mi nieta si hubiera vivido. Cada coincidencia me desgarraba un poco más. Pero aún no tenía pruebas, solo intuiciones, recuerdos, corazonadas. Y eso no bastaba. No podía acusar a nadie. No podía correr el riesgo de perder el único vínculo real que sentía en años. Así que seguí callando. Observando. Pasaron semanas. Yo seguía cumpliendo con mi papel de niñera modelo. Dormía poco. Comía sin ganas. Todo mi ser se centraba en Martina. En protegerla, en entender la verdad. Empecé a fijarme en los movimientos de Clara y de Ignacio, en los papeles que dejaban sobre la mesa, en los sobres que llegaban por correo. Empecé a tomar notas mentales de fechas, de nombres, de cualquier cosa que pudiera darme una pista. Un día, mientras Martina dormía la siesta, bajé al despacho del señor Ignacio a dejar unos papeles. Vi que la cámara del pasillo parpadeaba. Me di cuenta de que el sistema de vigilancia estaba apagado. La asistente me había dicho esa mañana que los técnicos vendrían a repararlo por la tarde. Estaba sola. La puerta del despacho no estaba cerrada con llave. Entré. Era un lugar sobrio, con muebles de madera oscura, una gran estantería de libros, una lámpara de escritorio y varios archivadores. Todo estaba ordenado con precisión. Me acerqué al escritorio y, durante unos segundos, dudé. Pero la duda duró poco. Abrí el primer cajón. Documentos legales, contratos, carpetas con etiquetas. Nada parecía fuera de lugar. Luego encontré una carpeta azul, sin título. La abrí. Había documentos de adopción. Un expediente completo. Nombre de la madre biológica, Laura Pérez. Sentí que el suelo se movía. No podía ser. Leí el documento una y otra vez. No había error. La madre biológica era mi hija. Martina no era su hija adoptiva. Era su hija real. Y eso lo cambiaba todo. Durante días no pude dejar de pensar en aquel documento. Dormía mal. Me despertaba con sudor frío y con la imagen de esa carpeta azul entre mis manos. Recordaba cada palabra, cada sello, cada firma. Lo había guardado todo en mi memoria como si fueran cicatrices recién hechas. No lo conté a nadie. Ni siquiera a la única persona que debería haber tenido el derecho de explicarme algo, mi hija. Pero aún no estaba lista. Sentía que si la llamaba con lo que acababa de descubrir, se derrumbaría algo dentro de mí. Algo que llevaba años conteniendo. Volví a casa por primera vez en semanas. Me senté en el mismo sillón de siempre, ese viejo sofá de tela raída en el salón pequeño de mi piso. Miré la pared donde aún colgaba la única foto que me quedaba de Laura adolescente. Era la noche de su graduación, con un vestido azul que le cosí con mis propias manos. Me acuerdo del orgullo que sentí al verla con la banda de mejor promedio, como me miraba sonriendo desde el escenario. Pero esa Laura había desaparecido hace tiempo. La verdadera transformación ocurrió cuando quedó embarazada. Tenía 20 años. Me lo dijo sin rodeos, una tarde, mientras fregaba los platos. Me soltó la noticia como si dijera que iba al mercado. No me miraba a los ojos. Solo dejó que el agua corriera y me dijo que estaba embarazada. No pregunté de quién. No importaba. Lo supe por su tono. Ella tampoco quería hablar de eso. Solo dijo que lo tendría, que no necesitaba ayuda, y que no esperaba nada de nadie. Los meses del embarazo fueron tensos.
No porque discutíamos, sino porque no hablábamos. Apenas comía. Dormía poco. Salía de casa sin decir a dónde iba. Yo la observaba desde lejos, con miedo de acercarme demasiado y que se rompiera. No era la misma hija que había criado. Algo en ella se había endurecido. Solo hablaba cuando era necesario. No preparó nada para el bebé. No eligió nombres, no compró ropa. Parecía que lo que llevaba en el vientre no era real para ella. Y después llegó el parto. Fue en un hospital público. La atendieron con frialdad, como si fuera una más en una lista. Yo estuve allí todo el tiempo, esperando en una sala iluminada con luces blancas y sillas incómodas. Recuerdo que había una mujer llorando por su hijo enfermo, un hombre dormido con una bolsa de plástico como almohada, y yo, con las manos juntas, sin poder respirar. Pasaron horas. Y al final, un médico salió. Nos dijo que el bebé había nacido sin signos vitales. Que lo habían intentado todo, pero no había respuesta. Que era mejor no ver al cuerpo, que la imagen podía ser traumática. Solo entregaron un papel firmado. Certificado de defunción. Laura no lloró. Volvió a casa con la mirada vacía. No quería hablar del parto, ni del bebé, ni de lo que sentía. Guardó silencio durante días. Después empezó a salir más seguido. Cambió su manera de vestir, su forma de hablar, su forma de moverse por el mundo. Comenzó a trabajar en bares, en discotecas, con amistades nuevas que yo no conocía. Llegaba tarde, o no llegaba. Me hablaba poco. Nunca volvió a mencionar al bebé. Yo tampoco lo hacía. Era como si las dos hubiéramos hecho un pacto de silencio. Pero yo lloraba sola, cada noche, por esa vida que nunca conocí. Con los años, la distancia creció. Intenté acercarme muchas veces. Quise entenderla, ayudarla, estar a su lado. Pero ella siempre se mantenía lejos, como si el solo hecho de verme le recordara algo que no quería enfrentar. A veces venía a casa, me dejaba algo de dinero sobre la mesa, y se iba sin tomar ni un café. No era frialdad. Era otra cosa. Como si el dolor la hubiera convertido en piedra. Como si vivir sin sentir fuera la única forma que encontró de seguir adelante. Ahora todo tenía sentido. Todo el vacío, la forma en que se apartó de mí, la forma en que hablaba de ese embarazo como si no hubiera existido. No fue un duelo. Fue un trato. Una venta. Y yo, como su madre, había sido apartada de la decisión. Me habían mentido a la cara. Me habían dejado llorar a una nieta que no estaba muerta. Me sentía estafada, no solo por ella, sino por todo el mundo. Por los médicos, por los papeles, por la vida misma. Martina. La niña que ahora dormía abrazada a un peluche en la mansión. La niña que me decía abuela sin saber por qué. La niña que debería haber dormido en mi casa, en esa cuna que nunca usé, con esas mantitas que guardé durante años. Era mi nieta. Estoy segura. Lo sabía en cada fibra del cuerpo. Pero aún no tenía prueba real. Solo el documento. Y aunque el nombre coincidiera, una coincidencia no basta para acusar. Aún no. Mi corazón estaba dividido entre dos tiempos. El pasado que me arrojaba contra una pared, y el presente que me sostenía en pie. El pasado me gritaba que me robaron una vida. El presente me decía que esa vida estaba a mi lado, viva, y que tenía que protegerla. No quería perderla otra vez. No podía arriesgarme a actuar sin estar segura. Así que me obligué a mantener la calma. Volví a la mansión. Saludé como siempre. Preparé el desayuno de Martina. Le hice sus trenzas. La llevé al jardín. La vi correr tras una pelota con esa risa libre, salvaje, sin heridas. Me repetía que aún no era el momento. Pero ya no podía esperar mucho más. Tenía que saberlo. De una vez. De forma definitiva. Y para eso, necesitaría más que papeles.
Volver a la mansión después de haber visto ese documento fue como caminar sobre hielo fino. Todo parecía igual, pero ya nada lo era. Cada rincón tenía un nuevo peso. Cada gesto de Ignacio y Clara me parecía estudiado. Cada palabra que salía de sus bocas me sonaba medida, cuidada, contenida. Pero no les dije nada. No podía. No, aún. Me refugié en la rutina. En los detalles. En los hábitos que no cambian aunque la vida se desmorone por dentro. Me levantaba temprano. Preparaba el desayuno. Despertaba a Martina con canciones suaves. La vestía con cuidado. Le cepillaba el cabello. Escuchaba sus historias con atención. Me contaba sueños con dragones, con castillos y animales que hablaban. Me agarraba de esas palabras para no derrumbarme. Había comenzado a observarla más de cerca. A tomar nota mental de todo, sus manías, sus miedos, sus expresiones. Tenía la costumbre de chuparse el pulgar cuando se quedaba dormida. Mi hija hacía lo mismo hasta los 7 años. Tenía una pequeña mancha de nacimiento en el tobillo derecho. Mi madre también la tenía. Hablaba con los pájaros del jardín, les ponía nombres, les dejaba migas de pan cada mañana. Laura, a su edad, hacía exactamente eso con los gorriones del parque frente a casa. No eran solo gestos. Era su esencia. Martina tenía algo que era imposible fingir o heredar de extraños. Una continuidad viva, algo que solo una abuela puede reconocer sin necesidad de pruebas. Me dolía verla y me curaba al mismo tiempo. Era como si la vida me hubiera devuelto algo que nunca debió quitarme. Pero no bastaba con sentir. Necesitaba saber. La verdad no podía seguir escondida en un rincón de mi alma. Comencé a moverme con más decisión. Revisaba los horarios de la familia. Aprendía en qué momentos salían, cuánto tardaban en volver, dónde guardaban las llaves. Empecé a husmear sin tocar. Memoricé ubicaciones de carpetas, el contenido de algunas gavetas, el orden de los libros en la estantería del despacho. Observaba en silencio, sin dejar huella. Clara y yo cruzábamos pocas palabras. Era una mujer educada pero distante. Ignacio era aún más frío. Parecía vivir deprisa, como si todo lo doméstico le molestara. Yo sabía que si en algún momento se enteraban de lo que estaba buscando, me echarían sin pensarlo. Lo tenían todo bajo control. El dinero no solo les daba poder. Les daba impunidad. Mientras tanto, la relación con Martina se fortalecía. Ella me buscaba todo el tiempo. Me contaba sus secretos, sus preocupaciones, sus pequeñas alegrías. Me decía que yo olía a galletas y a sol. Me abrazaba con fuerza antes de dormir. Me pedía que le cantara esa canción vieja que no sabía cómo conocía, pero que decía que la calmaba. Era la misma canción que le cantaba a Laura cuando tenía fiebre. Esas cosas no podían ser casualidad. Un día me pidió que la ayudara con una tarea del colegio. Era sobre la familia. Tenía que dibujar a sus padres y escribir quién era cada uno. Dibujó a Ignacio con una corbata enorme y a Clara con un vestido lleno de flores. Luego me dibujó a mí. Me puso al lado de ella, con una sonrisa. Abajo escribió, mi abuela del corazón. Cuando le pregunté por qué lo había escrito así, me dijo que no sabía. Que solo lo sentía. Que así era como me veía. Guardé ese papel como si fuera una reliquia. Las semanas pasaban y el nudo en el pecho se apretaba. Yo sabía que estaba cerca de la verdad. Lo sentía en los huesos. Pero también sabía que no podía avanzar sin pruebas reales. Lo que tenía era un documento con un nombre. Lo que me faltaba era lo único que cerraría el círculo, una confirmación genética. Y para eso, debía esperar. Esperar el momento correcto. El descuido necesario. La oportunidad precisa. Mientras tanto, fingía normalidad. Seguía mis tareas como si nada. Recogía la ropa sucia, limpiaba los juguetes, cocinaba con cuidado. Acompañaba a Martina a sus clases de piano. Me reía con ella.
Le leía libros antes de dormir. Fingía que mi vida seguía igual. Pero no lo estaba. No había día que no pensara en mi hija. No había noche en que no recordara su silencio tras el parto. Su forma de evitar mi mirada cuando le hablaba de aquel día. La frialdad con la que aceptó una pérdida que yo nunca pude entender. Me prometí no actuar desde la rabia. No quería venganza. No buscaba destruir nada. Solo quería saber. Solo necesitaba que alguien, de una vez por todas, me dijera la verdad. Y si nadie lo hacía, entonces lo haría yo. Así que esperé. Estudié. Me preparé. Y seguí abrazando a Martina cada noche, sabiendo que lo que me unía a ella iba más allá de la sangre, más allá del dolor, más allá del tiempo. La oportunidad que estuve esperando llegó una tarde de viernes. Ignacio y Clara salieron temprano. Me avisaron que estarían fuera toda la noche por una cena de negocios y que volverían a la mañana siguiente. Se fueron en el coche negro, el de siempre, con sus trajes caros y su prisa silenciosa. Martina se quedó conmigo. Jugamos un rato en el jardín, le preparé su cena favorita, le conté una historia larga, llena de animales que cocinaban pasteles, y la llevé a dormir. Cayó rendida en cuanto le canté el primer verso. La arropé con cuidado, le besé la frente, apagué la lámpara con forma de luna y salí de puntillas. Fui a mi habitación, me cambié los zapatos por unos más suaves y bajé por las escaleras en silencio. El pasillo que llevaba al despacho estaba oscuro. No encendí la luz. Sabía que la cámara del ala este seguía sin funcionar desde hacía una semana. Ignacio había comentado que alguien vendría el lunes a repararla. ¿Era ahora o nunca? Crucé el umbral de la puerta y cerré despacio. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Estaba completamente sola. El despacho olía a cuero y polvo. Había un escritorio grande, de madera maciza, con un reloj de péndulo que marcaba el paso lento de los minutos. Me acerqué al mueble principal. Recordaba perfectamente la carpeta azul. La había visto en el segundo cajón, el día que entré por casualidad. Volví a abrirlo. Estaba ahí, en el mismo lugar, junto a otras carpetas grises y negras. La saqué. La coloqué sobre el escritorio y la abrí. Allí estaban los documentos. El primero era una copia del expediente de adopción. Todo parecía legal. Sellos, firmas, papeles ordenados, fechas que coincidían. Los nombres me golpeaban como piedras. Nombre de la madre biológica, Laura Pérez. Mi hija. Mi única hija. Lo volví a leer 3 veces, con la vista borrosa. Luego vi los nombres de los adoptantes, Ignacio Marín y Clara Torres. Aprobados por el juzgado de familia. Fecha de adopción, 6 días después del supuesto fallecimiento del bebé. Pasé las hojas una a una. Había informes médicos, una declaración firmada por Laura diciendo que entregaba a la niña voluntariamente. Decía que no podía hacerse cargo de ella, que no tenía los medios, que lo hacía por su bien. También había copias de pagos. Montos grandes. Cantidades que nunca tuvimos. Demasiado dinero como para pensar que todo fue solo un acto de caridad. Sentí un temblor en las manos. No por miedo, sino por la rabia. La frialdad de todo ese papeleo, el orden perfecto con el que habían comprado una vida, mi sangre, como si fuera un trámite más. Para ellos fue una transacción. Para mí fue un duelo que no merecía. Cerré la carpeta. Respiré hondo. Miré a mi alrededor. En la estantería, había una caja pequeña, con llaves de repuesto. La abrí y encontré un sobre cerrado, con más documentos. Entre ellos, una copia del certificado de nacimiento de Martina. Había una fecha, un hospital. Lo reconocí al instante, era el mismo donde Laura dio a luz. Ese fue el momento en que todo encajó. Salí del despacho con cuidado, sin dejar rastros. Subí las escaleras, me asomé al cuarto de Martina. Dormía profundamente, abrazada a su peluche gris, con una pierna fuera de la sábana.
Le acomodé la manta. Me quedé un momento allí, mirándola en la oscuridad. La luna entraba por la ventana e iluminaba su rostro. Me arrodillé al lado de la cama y apoyé la cabeza en el colchón. No, lloré. Ya no. Solo cerré los ojos y dejé que el silencio me abrigara. Al día siguiente, guardé todo lo que recordaba en mi memoria. No podía tomar los papeles. No podía copiar nada sin levantar sospechas. Pero cada palabra, cada fecha, cada firma, cada línea, la recordé como si la hubiera tallado con fuego. Ya no tenía dudas. Solo necesitaba la confirmación final. La que no puede discutirse. La que no depende de nadie. Me puse en marcha. Conseguí un pequeño sobreconcierre hermético. Esperé a que Martina se quedara dormida una noche. Fui al baño, abrí su cepillo de pelo y tomé 3 hebras. Las guardé con cuidado. Eran suficientes. Luego, un domingo, fui a visitar a Laura. Fingí que quería reconciliarnos, que necesitaba verla. Me dejó entrar, como si todo fuera normal. Le di un abrazo largo. Después fui al baño. Ella usaba siempre un peine viejo, lo tenía encima del lavabo. De ahí tomé lo que necesitaba. Cabello suyo, guardado con el mismo cuidado. Ya tenía todo. Esa noche no dormí. Pasé horas sentada en la cocina, frente a la bolsa donde guardaba las muestras, como si fueran dinamita. Al día siguiente, fui a un laboratorio privado. Pagué en efectivo, sin preguntas. Les entregué los cabellos. Me dijeron que tardarían unos días. Volví a la mansión como si nada. Fingí normalidad. Jugaba con Martina. Lavaba la ropa. Limpiaba los muebles. Sonreía cuando debía. Pero por dentro, era un volcán en silencio. Cada vez que la abrazaba, pensaba que esa era la última vez que la abrazaría sin saber la verdad. Esperé los resultados con una mezcla de ansiedad y resignación. Sabía lo que dirían. Pero necesitaba leerlo. Y cuando por fin llegó el sobre, cuando lo abrí en mi habitación, cuando vi el 99,9% de compatibilidad genética entre Laura y Martina, no sentí victoria. Sentí una tristeza tan profunda que me dejó vacía. Me senté en la cama, con el papel temblando en las manos. Era verdad. Mi nieta estaba viva. Había estado viva todo este tiempo. La había cuidado sin saberlo. La había llorado sin motivo. Me la habían arrebatado por dinero. La sangre de mi sangre había dormido bajo mi techo durante meses, sin saber quién era yo, sin conocer la historia real de su vida. Y ahora ya no había marcha atrás. Tener el resultado del test en las manos fue como sostener un espejo que no miente. Ya no había lugar para la duda ni para los supuestos. Esa niña que dormía cada noche bajo el mismo techo que yo, que me abrazaba con ternura, que me llamaba abuela del corazón sin saber por qué, era mi nieta. Lo decía el papel, lo decía mi instinto, lo decía cada gesto suyo que me recordaba a mi hija cuando era pequeña. Durante años creí que estaba muerta. La lloré con el corazón abierto. Aquel bebé que no me dejaron ver, aquel cuerpo sin nombre que desapareció sin despedida, resultó estar vivo. No había muerto. Había sido vendida. Y lo peor es que fue mi propia hija quien lo hizo. Guardé el sobre en el fondo de mi bolso, dentro de una bolsa sellada. No lo solté en todo el día. Seguí haciendo mis tareas como siempre, pero mi mente estaba en otro sitio. Me costaba hablar sin que se me quebrara la voz. Me costaba mirar a Ignacio y Clara sin que la rabia se me notara en los ojos. No me decían nada. No sospechaban. Pero yo no podía fingir mucho más. Todo dentro de mí me pedía gritarlo, enfrentarlos, exigir justicia. Pero me contuve. El día transcurrió con una calma tensa. Martina jugó en el jardín con unos muñecos de madera que le había tallado un artesano. Me llamó para que le ayudara a construir una casita con palos y hojas. Me senté a su lado y la escuché con atención. Tenía una imaginación desbordante.
Contaba historias de familias que se reencontraban en el bosque, de niños que encontraban a sus padres después de estar perdidos. Sus palabras eran como cuchillos dulces. Parecían salidas de lo que ella no sabía, pero yo sí. Esa noche, después de acostarla, salí de la habitación sin encender la luz del pasillo. Bajé con el sobre apretado entre los dedos. Me senté en la cocina y lo abrí otra vez, como si necesitara comprobar que no era un sueño. Leí los nombres, los códigos, los porcentajes. Todo estaba allí. Científico. Inevitable. No dormí. Al día siguiente, me tomé el primer tren que salía al centro. Fui a casa de Laura sin avisar. Me abrió la puerta con la cara apagada, sin maquillaje, con un pijama fino y un cigarro a medio apagar entre los dedos. Me miró sin decir nada. Me dejó pasar. El piso estaba desordenado. Había botellas vacías sobre la mesa, platos sin lavar, ropa sobre los sillones. Se sentó en el borde de la cama y me preguntó si había pasado algo. Yo no le respondí. Saqué el sobre, se lo puse en el regazo. Lo miró sin entender. Cuando lo abrió, su rostro cambió. No dijo nada. Solo leyó. Una vez. Luego otra. Y después, sin levantar la vista, lo dejó a un lado. Se quedó en silencio. La miré durante varios minutos. Esperando. Pero ella solo encendió otro cigarro. Aspiró profundo. Exhaló con la mirada clavada en el suelo. Me acerqué y me senté a su lado. Le pregunté por qué. Sin suavizar la voz. Sin lágrimas. Solo eso. Al principio no contestó. Luego, sin mirar, dijo que no podía criar a una hija. Que no tenía cómo. Que no quería arruinarle la vida como había sentido que yo le había arruinado la suya. Que era joven. Que no tenía un trabajo fijo. Que el padre ni siquiera sabía que estaba embarazada. Que fue una decisión difícil. Que creyó que era lo mejor. No la interrumpí. No quería escuchar excusas, pero necesitaba entender. Me dijo que una pareja rica se había contactado con ella a través de una mujer del hospital. Que le ofrecieron una vida buena para la niña. Que le prometieron mantenerla a salvo, con comodidades, educación, amor. Que le ofrecieron dinero. Mucho dinero. Y que ella aceptó. Me miró por fin. Me dijo que sabía que nunca se lo iba a perdonar. Y tenía razón. No respondí nada. No podía. Me sentía vacía. Me puse de pie, tomé el sobre y me fui sin cerrar la puerta. Caminé durante horas. No sabía a dónde iba. Solo caminaba. Como si poner un pie delante del otro pudiera ayudarme a ordenar algo por dentro. Pero nada se ordenó. Volví a la mansión por la noche. Martina ya dormía. Clara me saludó sin sospechar nada. Ignacio ni apareció. Me encerré en mi cuarto y lloré en silencio. No por la traición, ni por la mentira, ni por la venta. Lloré por la vida que le habían robado a esa niña. Por la abuela que no tuvo. Por los abrazos que nunca le di. Por las canciones que no le canté. Por las tardes en la plaza, por los cumpleaños, por las fotos que nunca existieron. Y también lloré por Laura. Porque había cometido un acto imperdonable. Pero detrás de ese acto había una herida, una rabia vieja, una oscuridad que nunca supe ver. Tal vez porque yo también tenía las manos sucias de ausencia. Porque tampoco estuve presente cuando más me necesitaba. Porque me enfoqué tanto en sobrevivir, que olvidé enseñarle a vivir. Lo único que me quedaba ahora era Martina. Ella estaba ahí. Era real. Era mi nieta. Y no podía volver a perderla. Después de aquella conversación con Laura, todo se volvió más pesado. Caminar por los pasillos de la mansión me costaba. Preparar el desayuno me costaba. Sonreír a Martina me costaba. Cada gesto cotidiano estaba envuelto en una tensión que solo yo conocía.
Había una verdad viva y completa en mi interior, pero aún sin voz. Y sin embargo, ya no podía seguir como si nada. El silencio me estaba descomponiendo por dentro. Cada segundo callada era una forma más de traicionar a mi nieta. No hablé directamente con Ignacio ni con Clara. No al principio. Empecé con movimientos sutiles. Pequeñas insinuaciones. Comentarios que parecían casuales. Les pregunté, una noche en la cocina, cómo había sido el proceso de adopción. Les dije que Martina era una niña especial, que parecía llevar una historia profunda consigo. Clara, siempre tan correcta, respondió con frases preparadas. Que todo fue legal. Que la amaban desde el primer día. Que estaban agradecidos de haberla encontrado. No dije nada más. Solo asentí. Pero Ignacio me miró de reojo. Con esa mirada de quien sabe que algo no encaja. Como si pudiera leer en mis ojos que yo sabía demasiado. No dijo palabra. Se limitó a dejar su taza en la encimera y salir de la cocina sin despedirse. Empecé a notar pequeños cambios. La asistente empezó a vigilarme más de cerca. Dejaba las puertas cerradas con llave cuando antes no lo hacía. Revisaba los estantes de los despachos con más frecuencia. Los correos importantes ya no se dejaban sobre la mesa del comedor, sino que desaparecían enseguida. No dijeron nada explícito, pero yo sentía que ya no me consideraban invisible. Martina, ajena a todo, seguía siendo el centro de mi atención. Cada tarde me pedía que le contara una historia. Yo inventaba cuentos donde una abuela buscaba a su nieta perdida por bosques y ciudades, hasta encontrarla al final del mundo. Ella se dormía antes de llegar al final, pero yo me quedaba a su lado, en la oscuridad, mirando su rostro, recordando el día que creí que había muerto. Pasaron unos días hasta que Clara me llamó a su despacho. Me ofreció una taza de té. Tenía los labios pintados y una expresión seria. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si tenía algún problema. Le dije que no. Que todo iba bien. Me miró largo rato. Luego dijo, con una voz más baja, que habían notado ciertos cambios en mí. Que parecía distraída. Que si algo me preocupaba, podía confiar en ellos. Tuve que elegir. Pude mentir. Pude sonreír y fingir que todo era normal. Pero no lo hice. Le dije que no era distracción. Era dolor. Le dije que cuidar de Martina era para mí algo más profundo de lo que parecía. Le conté, sin entrar en detalles, que esa niña me recordaba demasiado a alguien que había perdido. Que estar con ella era como revivir algo que no había sanado. Clara me escuchó sin interrumpirme. Su rostro se mantuvo firme. Solo bajó la mirada cuando mencioné el hospital. Le dije que conocía ese lugar. Que mi hija también había dado a luz allí. Que había sido una experiencia dura. Que aún llevaba esa cicatriz por dentro. No respondió de inmediato. Cerró los ojos un segundo y dijo que a veces la vida conectaba a las personas de maneras extrañas. Que quizás por eso Martina y yo nos entendíamos tan bien. Que no debía preocuparme. Que todo lo que había pasado en el pasado ya no importaba. Que ahora lo importante era que Martina estaba bien, feliz, cuidada. Asentí sin decir nada. Pero cuando me levanté para irme, me tomó del brazo. Me dijo que lo que estaba insinuando podía traer consecuencias. Que remover el pasado a veces solo servía para romper cosas que estaban enteras. Que debía tener cuidado. Fueron palabras suaves. Pero el mensaje era claro. No hablé más del tema con ellos. Pero ya no me escondía. No evitaba sus miradas. No caminaba con los hombros caídos. Empecé a caminar erguida. Como quien no tiene que pedir permiso para estar donde está. Porque ya no era una empleada. Ya no era solo la niñera. Era la abuela de esa niña. Y eso me daba una fuerza nueva, una certeza que ni el dinero, ni los abogados, ni los papeles podían quitarme. La tensión creció. No en gritos ni en discusiones. Era una tensión silenciosa, sutil.
Las comidas eran más breves. Las conversaciones más cortas. Clara fingía cortesía. Ignacio apenas cruzaba palabra conmigo. Pero Martina no cambió. Me abrazaba igual. Me buscaba igual. Me miraba con esos ojos que eran los mismos que vi el día que sostuve a Laura recién nacida. Cada día que pasaba sin decir la verdad era un dolor más. Pero también era una estrategia. Sabía que aún no era el momento de enfrentarlos con todo. Primero necesitaba armarme por dentro. Saber qué quería. Qué podía hacer. Y sobre todo, cómo proteger a Martina de lo que estaba por venir. No era una niña cualquiera. Era mi sangre. Mi historia. Mi segundo intento. Y esta vez, no pensaba fallar. Sabía que tarde o temprano tendría que verla de nuevo. No por venganza ni para reclamarle lo que ya estaba hecho, sino porque no podía seguir sosteniendo sola el peso de esta verdad. Porque aunque ya sabía todo lo que necesitaba saber, había una parte dentro de mí que no estaba cerrada. La parte que había criado a Laura, que la había alimentado, que la había abrazado cuando tenía fiebre, que le había enseñado a caminar, a hablar, a defenderse del mundo. Esa parte no podía aceptar que ella hubiese sido capaz de algo tan brutal sin antes mirarla a los ojos una vez más. La llamé por teléfono. Su voz sonó apagada, arrastrada, como si las palabras le costaran salir. Me dijo que sí, que podía pasar por su casa esa misma tarde. No me preguntó el motivo. Yo tampoco le di explicaciones. Colgamos sin despedirnos. Fui en el mismo tren que había tomado años atrás para ir a buscar trabajo a la ciudad. Esta vez no llevaba una bolsa de ropa ni papeles con referencias. Esta vez llevaba una verdad que pesaba más que todo eso junto. Llevaba a mi nieta en el corazón, y el miedo de perderla otra vez si no hacía las cosas bien. Su piso seguía igual. Una escalera sin barandas, las paredes desconchadas, la puerta con pintura descascarada. Toqué 2 veces. Escuché pasos lentos. Abrió con una mano sosteniendo una taza de café y la otra escondida en el bolsillo de un pantalón gastado. Estaba más delgada, con ojeras marcadas y la piel seca. Me miró sin decir nada y se hizo a un lado para dejarme pasar. Entré. El aire olía a cigarro frío y a humedad. Había platos sucios en la mesa y una manta arrugada en el sofá. Me senté sin que me lo ofreciera. Ella se quedó de pie, apoyada contra el marco de la ventana, fumando en silencio. No hacía falta rodeos. Le dije que lo sabía todo. Que no necesitaba explicaciones, pero que no podía seguir ignorándolo. Le dije que había estado trabajando como niñera en una casa rica. Que la niña era igual a ella cuando era chica. Que al principio creí que era casualidad, pero que luego todo empezó a encajar. Le conté que vi los papeles, que reconocí su nombre en el expediente de adopción. Le dije que hice el test. Que la niña es su hija. Que es mi nieta. Y que me lo habían ocultado durante años. No me interrumpió. No bajó la vista. Solo fumaba. Cuando terminé, se sentó frente a mí. Tenía los ojos vacíos, como si ya no pudiera sostener una emoción más. Me preguntó si quería que se disculpara. Le dije que no. No me interesaba una disculpa. Lo que quería era saber la verdad, completa, dicha con su voz, no con papeles fríos ni con sospechas a medio armar. Entonces, habló. Dijo que aquel embarazo fue una condena. Que no sabía cómo decirme que estaba embarazada, que se sintió atrapada, sola, sin salida. Que el padre era un desconocido, una noche cualquiera, una copa de más, una historia sin nombre. Que cuando la niña nació, ella ya sabía que no quería ser madre. Que no podía serlo. Que pensó en dejarla en un orfanato, en escaparse, en dejar todo atrás. Pero que entonces apareció la oferta. Una pareja adinerada. Prometieron discreción, seguridad y dinero. Mucho dinero. Más del que había visto en toda su vida. Y ella aceptó. Me dijo que no pensó en mí. Que no pensó en la niña. Solo pensó en salir de la vida que tenía.
En empezar otra. En borrar lo que no quería recordar. Me miró y dijo que había hecho lo que creía que era necesario. Que no esperaba que la entendiera. Que tampoco se arrepentía del todo. Que la niña había tenido una vida mejor de la que ella jamás podría haberle dado. Quise odiarla. Pero no pude. La mujer que tenía frente a mí no era mi hija. Era una sombra, alguien roto, alguien que se había vaciado por dentro hace mucho tiempo. Alguien que había aprendido a sobrevivir desconectándose de lo que sentía. Alguien que no sabía cómo volver. Le pregunté si alguna vez pensó en buscarla. Me dijo que sí, pero que siempre lo dejaba para otro día. Que a veces soñaba con ella, pero no se atrevía a enfrentarlo. Que tenía miedo de que si la veía, no sintiera nada. O peor, que sintiera demasiado. Nos quedamos en silencio. Largo. Denso. En ese momento entendí que Laura no era una villana. Ni siquiera era una víctima. Era una mujer que tomó decisiones malas desde un lugar roto. Y aunque no la perdonaba, tampoco podía seguir odiándola. Porque el odio no cambia el pasado. Solo lo repite. Me levanté para irme. Le dije que no le iba a arrebatar a su hija. Que no pensaba contarle nada. Pero que yo sí iba a estar en su vida. Que iba a cuidarla. Que iba a protegerla. Que no iba a dejar que nadie más le mintiera. Le dije que aún tenía tiempo, si quería hacer algo. Si quería conocerla. Si quería, aunque fuera, mirarla de lejos. Ella no respondió. Me fui sin esperar más. Esa noche volví a la mansión y me senté al borde de la cama de Martina. Dormía tranquila, abrazada a su muñeca favorita. Le acaricié el cabello, muy despacio. Ya no tenía dudas. No había marcha atrás. Esa niña era mi segunda oportunidad. Y no iba a permitir que nadie volviera a decidir sobre ella sin su consentimiento. Ni siquiera su madre. Las semanas posteriores a la conversación con Laura fueron extrañas. Por un lado, sentía que ya no había nada más que descubrir. Que todo lo importante estaba a la vista, que ya no había vuelta atrás. Pero al mismo tiempo, me faltaba una pieza. Un cierre definitivo. La prueba que convertiría mi certeza en un hecho que nadie pudiera discutir. Porque aunque había escuchado la confesión de mi hija, aunque había visto los papeles en el despacho, aunque lo veía cada día reflejado en los gestos de Martina, todo eso era intangible si alguien decidía negarlo. Y sabía que lo harían. Sabía que Ignacio y Clara no iban a rendirse sin más. Así que me decidí. Necesitaba una prueba irrefutable. Me tomé mi tiempo. Preparé todo en silencio, sin apuro. Había esperado años para esto, podía aguantar unos días más si eso significaba hacerlo bien. Lo primero fue conseguir el cabello de Laura. Lo había hecho durante la visita a su casa. Un peine descuidado, abandonado sobre la repisa del baño, me dio lo que necesitaba. Tomé unas hebras con la punta de los dedos, sin que se diera cuenta. Las guardé en un sobresellado, con cuidado casi religioso. Lo siguiente era Martina. Sabía que no podía asustarla ni levantar sospechas. Un día, mientras la ayudaba a vestirse para salir al parque, tomé su cepillo de pelo. Con delicadeza, saqué algunos cabellos que habían quedado enredados entre las cerdas. Me aseguré de que nadie me viera. Los envolví en un pañuelo limpio, lo metí en mi bolso y lo guardé junto con la muestra de su madre. Llevaba semanas observando, calculando, esperando ese momento. Cuando las dos muestras estuvieron en mi poder, busqué un laboratorio discreto, privado. Uno que no hiciera preguntas. Pagué en efectivo. Entregué los cabellos en un sobre, sin nombres, solo con códigos. Me dijeron que los resultados estarían listos en una semana. Me fui de allí con el corazón galopando. Los días siguientes fueron una tortura. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era recordar que el resultado estaba en camino. Cada noche, al acostarme, contaba mentalmente cuántos días faltaban. Mientras tanto, seguía trabajando como siempre.
cuidando a Martina, preparando sus comidas, peinando su melena suave con el mismo cepillo. Le cantaba canciones antiguas. Le contaba historias nuevas. Le enseñaba palabras en otros idiomas. Ella reía. Me abrazaba con la misma ternura. Me llamaba mi abuela del alma. Y yo aguantaba las lágrimas porque todavía no podía decírselo. El día que llegó el resultado lo supe antes de abrir el sobre. Era una certeza que venía desde lo más hondo del pecho. No por esperanza, sino por algo más crudo, por experiencia. Por la forma en que los hilos de esta historia se habían trenzado. Por cómo todo encajaba, hasta los silencios. Lo abrí en mi habitación, sentada en la cama, con las manos firmes. La hoja era blanca, impersonal, escrita con un lenguaje técnico. Pero no necesitaba adornos. Decía lo que tenía que decir, compatibilidad genética entre ambas muestras en un 99,9%. Lo leí una vez. Luego otra. No necesitaba más. Lo doblé despacio. No lloré. Solo respiré. Como si después de años reteniendo el aire, al fin pudiera llenar los pulmones otra vez. Guardé la hoja en una carpeta, la metí en una bolsa plástica con cierre y la escondí en un doble fondo de mi maleta. No por miedo, sino por seguridad. Sabía que en cualquier momento podía necesitarla. No pensaba usarla para causar escándalo. No quería destruir a nadie. Solo quería estar preparada si las cosas se torcían. Esa noche, Martina no podía dormir. Dijo que tenía una pesadilla. Me pidió que me acostara a su lado un rato. Fui hasta su cama, me tumbé a su lado, la cubrí con la manta y le acaricié el cabello. Ella me tomó la mano. Me dijo que a veces soñaba que se perdía en un bosque, pero que siempre aparecía una señora mayor a buscarla. Le pregunté cómo era esa señora. Me dijo que tenía mi voz. Que olía como yo. Que la abrazaba fuerte y le decía que todo iba a estar bien. Me quedé callada. La abracé como en el sueño. Me quedé allí hasta que volvió a dormirse. Yo no creo en señales. Pero a veces, hay cosas que no pueden ser casualidad. Sabía que ahora venía lo más difícil. Había encontrado la verdad, pero ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Porque tenerla no era suficiente. Había que saber usarla. Había que proteger a Martina por encima de todo. Y también protegerme a mí. Porque si algo salía mal, si todo esto se volvía contra mí, lo único que me dolería perder era a ella. El momento de hablar con Ignacio y Clara se acercaba. Lo sentía. Lo presentía. Ellos sabían que yo sabía. Y yo ya no tenía motivo para seguir callando. Pero antes, necesitaba una noche más con ella. Una sola noche tranquila, antes de enfrentar la tormenta. Esperé al sábado. Ignacio y Clara siempre se quedaban en casa esos días, sin reuniones ni compromisos sociales. Era el único momento en que los dos estaban disponibles a la vez, sin interrupciones. Me aseguré de que Martina estuviera entretenida. La instalé en el salón con sus películas favoritas y un cuaderno para dibujar. Le preparé galletas y un jugo. Le dije que iba a hablar un momento con los señores y que volvería enseguida. Me abrazó, sin sospechar nada. Fui al despacho. Toqué la puerta con firmeza. Me abrió Clara. Iba vestida de blanco, con el cabello recogido, siempre impecable. Ignacio estaba sentado junto al ventanal, con un periódico en las manos. Me miró con los ojos afilados, sin hablar. Le pedí que se sentaran, que lo que tenía que decir no podía esperar más. Clara asintió en silencio. Cerró la puerta y cruzó las manos sobre su regazo. Saqué la carpeta. La puse sobre la mesa de café, sin decir nada al principio. Los dos la miraron. Ignacio fue el primero en romper el silencio. Preguntó qué era eso. Le dije que era el resultado de un test de ADN. Que lo hice yo. Que tomé una muestra de Martina y otra de su madre biológica.
que era algo que necesitaba saber por mí misma. Clara abrió los ojos. Ignacio se inclinó hacia adelante. No lo tocaron. Les dije que ya no había dudas. Que Martina era mi nieta. Que mi hija no perdió a su bebé, como me hicieron creer. Que la niña fue entregada, firmada, vendida, con todo el papeleo en regla. Que esa verdad, aunque escondida, no desaparecía. Les dije que no los acusaba, pero que tampoco pensaba callarme más. Clara intentó hablar, pero Ignacio levantó la mano. Dijo que no había nada ilegal en lo que habían hecho. Que la adopción fue limpia, aprobada por un juez, con la firma de la madre. Que nadie fue engañado, al menos no por ellos. Que si yo no lo supe antes, fue porque mi hija así lo quiso. Asentí. Le dije que lo sabía. Que no discutía la legalidad, sino la humanidad. Que podían mostrarme 1000 papeles, pero lo que había pasado era cruel. Era una mentira disfrazada de trámite. Y que aunque no buscaba escándalos ni abogados, tampoco iba a fingir que no pasó. Entonces, Clara habló. Con voz suave, como si hablara de una pérdida propia. Dijo que habían querido tener hijos durante años y que no pudieron. Que cuando apareció la oportunidad, sintieron que el destino les ofrecía algo que la vida les negó. Dijo que amaban a Martina como si fuera suya. Que nunca pensaron que habría consecuencias. Que creyeron que la madre biológica no volvería a buscarla. Que nadie lo haría. Que la niña crecería sin preguntas, sin conflictos, con amor. Le respondí que entiendo lo que significa amar a alguien como si fuera tuyo. Porque eso sentí desde el primer día que vi a esa niña. Pero les dije que eso no cambia el origen. Que yo también la amo. Que la amo con una raíz que ellos no tienen. Que la llevo en la sangre, en los ojos, en el pasado. Les dije que no buscaba arrebatarla. No quería cambiar su vida, ni confundirla, ni romper su historia. Pero quería una verdad reconocida. Un lugar legítimo en su mundo. No más sombras. No más miradas de reojo. No más silencio. Ignacio me preguntó qué quería exactamente. Le respondí sin titubear. Quiero seguir cuidándola. Quiero vivir aquí. Quiero ser parte de su vida. Y quiero que lo sepamos todos, aunque ella no lo sepa. Quiero que ustedes acepten que soy su abuela. No legal. No adoptiva. De sangre. Y de alma. Hubo un silencio largo. Clara bajó la vista. Ignacio se levantó y caminó hasta el ventanal. Miró el jardín. Pensé que se negaría. Que me echaría. Que me amenazaría con abogados. Pero no lo hizo. Dijo que si eso era lo que pedía, lo aceptarían. Con una condición, que Martina no supiera la verdad. Que no querían desordenar su vida. Que no querían que creciera con esa fractura entre dos mundos. Dijo que no la soportaría. Clara asintió. Me miró con una expresión que no supe definir. Ni tristeza, ni culpa. Solo agotamiento. Acepté. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía. Porque ahora no era el momento. Porque Martina merecía estabilidad. Porque aún era una niña. Porque ese secreto, aunque doloroso, era también un escudo. Les prometí no decirle nada. Pero también les pedí una promesa. Que nunca me separarían de ella. Que si un día, cuando fuera adulta, quería saber más, me dejarían contarle. Que no inventarían mentiras para tapar otra vez lo que ya no puede ocultarse. Ignacio accedió con un leve movimiento de cabeza. Clara se levantó, fue hacia mí y me tocó la mano. No dijo nada. Pero su gesto fue el único acto sincero que vi en ella desde que llegué a esa casa. Esa noche dormí en paz por primera vez en mucho tiempo. Martina se metió en mi cama a medianoche. Me dijo que había tenido frío. Se acurrucó a mi lado. Me abrazó. Me dijo que me quería. Que ojalá nunca me fuera.
Le respondí que no pensaba irme nunca. Y lo dije en voz baja, pero con toda la fuerza que me quedaba. Porque ya no había secretos entre los adultos. Solo quedaba proteger a la niña que nos sostenía a todos. Después de aquella conversación en el despacho, las cosas cambiaron, pero no de forma brusca. Fue un cambio sutil, casi invisible para quien no supiera mirar. Seguíamos fingiendo frente a Martina. Las rutinas continuaban como siempre. Ignacio salía cada mañana con su maletín. Clara organizaba eventos, reuniones, cenas, apariencias. Pero yo ya no caminaba en puntas de pie. Ya no miraba el suelo al hablarles. Ya no tenía miedo. Mi lugar en esa casa estaba claro. No por un contrato, ni por un sueldo, ni por un permiso. Estaba allí porque era su derecho. Porque lo que me unía a esa niña no lo podía deshacer nadie. Ni los papeles, ni las decisiones pasadas, ni las mentiras. Era sangre. Era verdad. Era memoria. Me asignaron una habitación mejor. Más grande, con ventana al jardín. Dejé el cuarto de servicio sin nostalgia. Ese espacio pequeño me había servido para esconderme, para llorar en silencio, para leer documentos que me rompían por dentro. Ahora tenía una mesa donde podía escribir, una silla cómoda donde leerle a Martina por las tardes, una lámpara de luz cálida. No era lujo. Era dignidad. Martina pasaba más tiempo conmigo. No porque le dijeran que lo hiciera, sino porque le nacía. Me buscaba para sus juegos, para sus preguntas, para compartir silencios. Me contaba sus sueños con una naturalidad que me conmovía. Me pedía que le hiciera trenzas, que le enseñara canciones viejas, que le mostrara cómo se cocinaban platos que nadie más sabía preparar. La relación con Clara se volvió distante pero respetuosa. Nunca volvió a tocar el tema. No volvió a preguntar, ni a insinuar, ni a advertir. Me observaba con atención, como quien ha aceptado una pérdida que no se puede evitar. Ignacio, en cambio, se limitaba a lo justo. Cordial, pero seco. A veces lo sorprendía mirándome mientras Martina me abrazaba. No decía nada. Pero sabía que entendía lo que pasaba, aunque no lo dijera. Yo hacía lo mismo de siempre, pero con otra intención. Cada desayuno que le preparaba, cada historia que le contaba, cada noche que la arropaba, lo hacía como lo que realmente era, su abuela. Aunque ella no lo supiera. Aunque su boca no pronunciara esa palabra con conocimiento. Lo hacía con el peso y el amor de los años perdidos. Lo hacía como una forma de reparar algo que no debía haber sido roto. Los años empezaron a pasar sin que me diera cuenta. Martina crecía. Su rostro cambiaba. Su cuerpo se alargaba. Sus ideas se volvían más firmes. Yo envejecía también, pero no con resignación. Era distinto. Estaba acompañada. Tenía una razón para levantarme cada mañana. Ella era esa razón. A veces la miraba jugar en el jardín y pensaba en lo frágil que fue todo. En lo cerca que estuve de no encontrarla nunca. En lo fácil que habría sido aceptar la mentira. Pero no lo hice. Y ahora, verla allí, corriendo descalza sobre el pasto, riendo con una libertad que no se puede fingir, era el mayor premio que la vida me había dado. Nunca le hablé de su madre. Nunca mencioné su verdadero origen. Cumplí mi parte del acuerdo. Pero dentro de mí, cada vez que la miraba, le hablaba sin palabras. Le decía que estaba allí. Que nunca la abandoné, aunque no supiera buscarla a tiempo. Que había llorado por ella antes de saber quién era. Que mi amor por ella no era reciente, sino antiguo, profundo, incondicional. Una tarde de invierno, mientras bordaba junto a la ventana, Martina se acercó. Me puso la cabeza en el regazo. Me dijo que a veces sentía que yo la quería como nadie más. Le sonreí sin responder. Me pidió que le contara una historia que fuera solo nuestra. Le inventé una. Le hablé de una niña que se perdió y una mujer que la buscó durante años. Le conté que al final se encontraron sin saber que se estaban buscando. Que el amor fue tan grande,
que ni el tiempo ni las palabras hicieron falta para entenderlo. Ella me miró y dijo que le gustaba esa historia. Volví a abordar. Pero esa noche no dormí. Me quedé despierta, con la sensación de que ella sabía algo. O lo intuía. O lo sentía. Que en su forma infantil de ver el mundo, había una sabiduría que a veces los adultos no sabemos interpretar. Y si lo sabía, no me lo decía. Porque quizás no lo necesitaba. Cumplió 12 años. Luego 13. Luego 14. Me hacía llamar abuela delante de todos. Y nadie lo corregía. Ni Clara, ni Ignacio. Porque sabían que ya no se podía ocultar lo evidente. Porque la sangre tiene una forma de imponerse, de hacerse presente sin necesidad de actas. A veces venían amigos a la casa. Algunos preguntaban si yo era la madre de Clara. Ella respondía que no. Decía que era la niñera de confianza. Yo sonreía. Martina se acercaba y me tomaba la mano. A mí no me importaban las etiquetas. Tenía lo que había buscado, el amor de mi nieta. Y ella tenía lo que merecía, una abuela presente. Así se fue tejiendo nuestra nueva vida. Día a día. Gesto a gesto. Sin grandes revelaciones. Sin anuncios. Solo con hechos. Y cada noche, al cerrar los ojos, pensaba que si el mundo acabara en ese instante, lo haría en paz. Porque al final, ella me encontró. O yo la encontré. O ambas cosas al mismo tiempo. El tiempo pasó como una sombra que se alarga lentamente sin que uno se dé cuenta. Martina creció, y yo envejecí a su lado. La casa cambió poco, pero las personas dentro de ella ya no eran las mismas. Ignacio encaneció antes de tiempo, se volvió más reservado, más callado. Clara suavizó sus maneras, dejó de fingir dulzura y empezó a mostrar respeto real, ese que se gana a fuerza de constancia. Ya no me trataban como empleada. Ya no me daban órdenes. Me hablaban con el tono que uno usa cuando sabe que el otro está ahí para quedarse. Martina se convirtió en una joven inteligente, creativa, con una fuerza interior que no necesitaba demostrar. Tenía el carácter de su madre, pero sin la dureza. Tenía algo mío también, no sabría decir qué. Tal vez la forma de observar en silencio, de cuidar sin hablar mucho, de entender cosas sin que nadie se las diga. Cumplió 18 años un viernes de primavera. Hubo una cena, flores, amigos, música. Clara le preparó una sorpresa en el jardín con luces colgadas entre los árboles. Ignacio le regaló un reloj antiguo que había sido de su padre. Yo le di una bufanda tejida por mis manos. Me abrazó con tanta fuerza que pensé que me quedaría sin aire. Me dijo que era su mejor regalo. Y lo dijo sin pensarlo, como si fuera obvio. En todo ese tiempo, nunca le conté la verdad. No porque tuviera miedo, sino porque entendí que ella no lo necesitaba. Había crecido con amor. Con estructura. Con seguridad. Y también, con algo que quizás no podía nombrar, pero que sentía muy dentro, pertenencia. Nunca preguntó de dónde venía, nunca mostró dudas sobre su origen. Nunca quiso saber más de lo que ya tenía. Tal vez lo sabía y decidió no romperlo. Tal vez lo sospechaba y eligió no herir a nadie. O tal vez, simplemente, no le hacía falta. Yo tampoco busqué más a Laura. No porque la odiara, sino porque ya no compartíamos ningún lazo vivo. Lo que me unía a ella había sido traspasado a Martina. Y con eso me bastaba. Con el tiempo, aprendí a dejar atrás la herida, no porque sanara del todo, sino porque ya no tenía lugar en esta nueva vida. Guardé los papeles en una caja de madera que escondía al fondo de un armario. Nunca más los volví a tocar. Eran parte de otra época. Una que ya no me hacía falta repasar. Mis días se volvieron tranquilos. Me ocupaba del jardín. Leía. Tejía. Martina venía a mi cuarto a contarme sus cosas. Me hablaba de sus estudios, de sus planes, de sus amigos, de las pequeñas tormentas de la juventud.
Me escuchaba cuando le hablaba del pasado, aunque nunca le hablé del nuestro. No directamente. Le enseñé a cocinar como lo hacía mi madre. Le enseñé a coser. Le enseñé canciones que ya nadie canta. A veces se sentaba a mis pies mientras yo bordaba y me preguntaba si había alguien a quien yo hubiera amado mucho. Le decía que sí, que había alguien, y ella me sonreía. Me decía que seguro esa persona me quería mucho también. Y yo asentía. Porque era ella. Aunque no lo supiera. El tiempo siguió pasando. Mis manos se volvieron más lentas. Mi vista ya no me acompañaba como antes. Pero mi mente seguía clara. Y mi corazón, sereno. Nunca necesité decirle que era mi nieta. No porque no lo mereciera, sino porque su vida no estaba construida sobre esa verdad. Estaba construida sobre el amor que le di, día tras día, sin condiciones. Eso bastaba. Un día cualquiera, mientras tomábamos té en el porche, me miró de pronto y me dijo que si alguna vez se perdía en la vida, lo único que no quería perder era a mí. Que aunque todo cambiara, yo era su punto fijo. Le apreté la mano. No dije nada. Solo la miré con la misma ternura de siempre. La misma que guardé desde que era un bebé que no me dejaron ver. No necesito que el mundo lo sepa. No necesito que nadie reconozca lo que hice, lo que descubrí, lo que sufrí. Ella está aquí. Creció con dignidad. Se convirtió en una mujer que respeta a los demás, que no necesita mentir para ser fuerte. Y me quiere. Eso es suficiente. Ahora paso los días con calma. La observo desde lejos cuando llega con sus libros o cuando habla por teléfono riendo. Y cada vez que dice, abuela, en voz alta, se me afloja el alma. Aunque no sepa la verdad exacta, la lleva dentro. Y eso, sin que nadie se lo enseñe, tiene más fuerza que cualquier documento. No necesito decírselo. Porque ella ya lo sabe. Y si alguna vez, un día lejano, quiere conocer su historia completa, estaré lista. Si me pregunta, se lo contaré. Todo. Con detalles. Con los silencios incluidos. Con las decisiones que no elegí. Con las que sí. Pero hasta entonces, viviré este amor sin nombre, sin títulos. Este amor mudo y firme, como una raíz bajo tierra. Porque al final, hay verdades que no se gritan. Se cuidan. Se cultivan. Se viven. Y esta fue la mía.